Bienvenidos al podcast BIM que agrega picor. Me llegó un meme aquí que dice, disculpe jefe, ¿vamos a descansar el Día de los Muertos? Le ¿Estás pregunta el jefe, muerto? ¿estás muerto? No. No, pues a trabajar. Sí. Hubiera estado bueno hacer nuestro especial de terror. Yo ayer estaba con mis vecinos y platicábamos sobre películas de terror. A mí me gustan mucho las películas de terror. No, que Es no, por- el otro día me hiciste sentir No. A mí, shame on you. a mí me ¿Qué pasó? encantan las películas de terror y hay unas mexicanas muy malas, por cierto. Pero, por ejemplo, ayer le puse Gremlins a mis hijos y no les gustó. ¿No le Les gustó? dije, ¿Cómo les miren, pones gremlins? Están bien dicen, miren lo que les va a salir. ¿Qué no hay que hacer? No hay que darles pollo después de las 6 y no hay que meterlos al agua. Y empezaron a salir esas cositas. Sí. Así. Y la vecina, quítala, me está dando miedo. Y yo, no, espérense a ver a los gremlins. Hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregarle ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar, resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este 16º episodio hablaremos de la importancia de los estándares BIM. Bueno, y este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y B-Wise BIM en Chile, quienes ofrecemos y damos asesoría, ofrecemos soluciones BIM y consultorías. Y bueno, transmitimos todos los sábados y pues gracias por escucharnos en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y pues bueno, bienvenidos. Nosotros somos María de Los Ángeles. Carlos Jiménez. Maylen Pérez. Y Sebastián Quirós. Regresé. Hola, ¿cómo están? Regresaste, Sí, María, te volviste. extrañamos. Bienvenida. Te extrañamos con David Barco. Concha, sí. Los vi en vivo. Mientras que daba clase. No está bien, pero ahora sí ya estamos el equipo completo. Bueno, bienvenida de vuelta, María. Hoy entonces, estándares, ¿no? Estándares. ¿Qué sabemos de estándares? ¿Por qué es tan importante estandarizar? ¿Y por qué nuestra industria, principalmente los arquitectos, somos tan desordenados para trabajar? Eso tratemos Porque somos creativos y no nos gusta pegarnos a cosas que nos limiten. Claro que Además, sí. el primer punto de BIM es es que no puedo crear cosas ahí, es muy cuadrado, ¿no? Y eso es el primer approach de un arquitecto designer, ¿no? Que dice que BIM que limita la creatividad. Pero creo que ahora viene la parte de explicar qué es un Ahora, estándar, ¿no? Sí, y habrá que preguntarle a Saja si limitaba su creatividad, ¿no? Wow. Yo creo que no. Bueno, un estándar es esto que te ayuda como a establecer quizás los parámetros para poder, o una estructura también, o definir cuál es el tipo de información que vas a utilizar para cada uno de los proyectos o para todos los proyectos. Fíjense que hay un concepto detrás de estándar. Y es el concepto de calidad. Y eso es súper importante. Y creo que alguna vez lo platicamos. O sea, calidad tiene que ver, o sea, no sé, María mañana quiere correr los 100 metros, ¿no? Y en base a qué se va a comparar. O sea, ¿quién es el mejor, no? Y Usain Bolt es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene un récord de, no sé, 9 punto y pico segundos, no sé. No, pero si no hay o sea, el concepto de calidad viene con una referencia. Y si no existe la referencia, no existe calidad. O sea, no existiría ese concepto. Entonces el estándar es muy importante porque es un referente que nos da calidad en los proyectos de entrada. Y también nos va a indicar por otro lado el cómo hacer o qué ruta vamos a seguir para hacer todas estas tareas. Ok, yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. ¿Cuáles son todos esos pasos que tengo que seguir para poder llegar al punto final o al objetivo final? Y como dice Carlos, siguiendo teniendo una calidad durante ese proceso, no nada más seguirlo y entregar por entregar, sino que sea efectivamente un proyecto de buena calidad, que sea entendible y que cualquier persona que lo ejecute pueda entender toda la información que se le está dando, ¿no? Pero recuerdo una plática hace como 4 años donde, no me acuerdo dónde fue en Europa, pero había muchas personas diciendo de
BIMs y las curvas y todo eso, y llegó Gran Bretaña, y lo que expuso, fue hace como, no, fue un poco más, sí, hace 5 años más o menos, y lo que expuso, o sea, yo dije, no estamos preparados para esto. O sea, ya tenía un nivel de Operation Management, por ejemplo, y estaba tan compleja la gráfica, no sé, no recuerdo si tengo esa foto, pero estaba tan compleja que, o sea, todos los demás estábamos todavía en design, o sea, en la parte del diseño y esto y el otro, y alguna colaboración con esto, y estos tipos ya estaban haciendo la estructura completa para una colaboración para mantenimiento y operación, e incluían un montón de datos de checkpoints en todo lo que son los modelos digitales. Entonces, fíjense, hay una diferencia que también el estándar tiene que acoplarse, no nada más a un referente numérico de datos, sino también al tiempo, al tiempo pues sí, el periodo en lo que la que se está desarrollando no sé, un país o una entidad o sea, por eso a veces es un error, y lo digo porque cuando yo llego con una empresa que apenas está conociendo qué es BIM, y le digo, mira, es como el 19650 que te habla de no sé qué, o sea, la verdad es que no van a entender absolutamente nada. O sea, hay que desmembrarlo muy despacio. Claro que sí. Y creo que también por eso existen estos niveles de adopción, que, o sea, precisamente también es como esto que nos va a ayudar a medir qué tan bien estamos implementando o siguiendo el estándar. Que están estos niveles en los que nos dice, ok, ya se está haciendo BIM, pero todavía no hay colaboración, ¿no? O ya se está haciendo BIM y ya estamos empezando a colaborar en ciertas cosas. O ya se está haciendo BIM y ya todo es colaborativo y todos estamos conectados al mismo modelo. Creo que ahí entra también esta parte de los niveles en donde permite como tener este referente de en qué nivel se encuentra no solo una empresa, sino un país en general. No sé si ustedes tengan, o sea, ya en las implementaciones que han llevado, o sea, les pidan ya, no sé, detalles de, no sé, de información, porque aquí nada más se conoce el LOD. Es lo que dicen, oye, ¿qué? O sea, ya es así como entrar en un tema técnico, oye, ¿qué LOD quieres? ¿No? ¿Cuál estás pidiendo? O sea, y es lo único que se conoce, o sea, el nivel de detalle cuando realmente eso es un cachitito de algo, ¿no? Pero Claro. ya más allá, o sea, ¿qué estándares de interoperabilidad? Escuchamos hace poco a un gurú del BIM decir que IFC no tenía no integraba o no hacía Solo integraba geometría, no información. no información, esa geometría, no información. Y eso es un desconocimiento muy grande, ¿sí? Va cargado más a una marca y hay que echarle sal y limón a esto. Si va y viene cargado a una marca porque la marca trata de proteger sus propios productos, tratando de cerrar la puerta o cerrar la comunicación a otros sistemas. Pero eso es totalmente falso, todo eso se puede hacer. Pero es ese tipo de detalles los que hacen que los estándares no sean entendibles. Y IFC es parte de un estándar muy importante. Claro, exacto. O sea, yo creo que el problema de que tenga tanta masificación esta persona y que diga esto es el problema que estábamos hablando hace no sé cuántos episodios que estamos hablando de los mitos. Hace como 5 o 6 episodios, ¿no? Claro, entonces yo lo encuentro muy, muy delicado, así como... Exacto, es muy delicado, porque eso parte... Rompe las reglas, o sea, es como, están las reglas ahí, pero hay alguien dice, no, no esto estás no aportando, estás, no sé, restándole avance al BIM, digamos. Claro. Oye, pero antes que sigamos, me gustaría como definir qué es un estándar, porque tengo aquí la definición. Según la Organization for Standardization, la ISO, indica que un estándar es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que entrega para usos comunes y repetidos reglas y directrices o características para actividades o sus resultados, ayudando a la obtención de un grado óptimo de ordenamiento en un contexto dado. Perdón. Entonces, Claro. ¿a qué voy con esto también? Para unirme a lo que dijo Carlos al comienzo, disculpa María, es que estandarizar no es solamente para que nosotros trabajemos de forma ordenada, no es solamente para eso, no es netamente para ir optimizando los procesos, que obviamente son parte de esto, pero tiene que ver con medir, es lo que dijo Carlos, primero que nada es tener la información estructurada,
saber dónde encontrar la información, por lo tanto eso nos hace que seamos optimicemos los procesos, o sea, saber dónde encontrar, qué buscar o qué pedirle a la otra persona y qué esperar de lo que la otra persona me entregue, eso también es muy importante, pero lo más interesante de estandarizar es que podemos medir, podemos saber que un proyecto que se hizo con ese estándar en el año tanto, lo podemos medir con otro proyecto que se hizo de la misma manera, pero en otra etapa del La año, adopción. claro. Entonces podemos contrastar información y eso hace medir calidad, lo que decía Carlos al comienzo. Ahora, existen también, convengamos que existen distintos tipos de estándares. Estándares de procesos, estándares de nomenclaturas, estándares de estructura sobre datos, de comunicación, etcétera. Ya hay distintos tipos de estándares, por ejemplo, también estándares de uso de layers. ¿Ya? El CAD también tiene sus estándares. El IFC es un estándar. La ISO, perdón, 16, no me acuerdo exactamente, 700 algo, es el estándar BIM IFC. Perdón, el estándar BIM, el estándar IFC, ISO, etcétera. Por lo tanto, hay distintos tipos de estándares para distintas cosas que queramos. Y ojo, que los estándares también se pueden converger. O sea, podemos tener que dentro de un estándar se rige por otros estándares. ¿ya? O se entrelazan también. O también. Así que vamos a ver también, no sé si alcanzamos en el capítulo hoy día, sino en los próximos quizás, ver qué estándares existen dentro del BIM y para qué sirven. Como por ejemplo, nuestro Chilean estándar que apareció el año pasado, en junio del año pasado, el estándar BIM para proyectos públicos, que se basa en muchos estándares también. Así que eso quería acotar. Pero ¿cuál es un poco la importancia o cuál es el beneficio de estar estandarizados? Eso creo que es pues uno el poder medirse, ¿no? Uno el poder claro. medir, porque si no te puedes medir, claro no sabes si lo estás haciendo bien o mal, porque no tienes una base. Otro sería una guía para hacer precisamente cómo hacer las cosas. Si voy empezando, ok, quiero tener un ejemplo, quiero tener a un lugar hacia donde voltear a ver para empezar a hacer mis cosas, lo mejor es empezar con un estándar. Claro, pero actualmente como todas las oficinas trabajan como quieren. Sí. O sea, dentro de su oficina tienen un estándar que, yo no sé, pueden ser la mezcla de muchos estándares o puede ser un estándar propio. O el estándar propio, exactamente. Pero cuando se empiezan a enfrentar con proyectos donde donde la exigencia es en base a otro estándar, entonces ahí vienen muchísimos problemas. Así como, pero si yo no hago esto así, ¿cómo ingreso esta información? ¿Cómo le quito esta información que me están pidiendo? Entonces, yo creo que en vez de tener que ser reacios a la adopción de estándares, yo creo que hay que irse preparando para eso, porque finalmente en cualquier momento va a llegar la hora de que todo el mundo tenga que trabajar en base a esto y si no sabemos hacerlo, pues no trabajamos estandarizadamente. Exacto, y no solo trabajar estandarizadamente, sí es muy importante, pero también esto nos abre las puertas a colaborar en proyectos muchísimo más grandes, proyectos internacionales, donde vamos a estar codo a codo con grandes firmas, o no, tal vez no tan grandes, pero el punto va a ser esto, el poder colaborar en varias partes del mundo con distintas personas que aunque hablen otro idioma, que aunque hablen, que aunque se dediquen a especialidades distintas, entendamos qué es lo que está haciendo cada uno por cómo se hizo este proyecto. Y la verdad es que los proyectos BIM que se hacen aquí en Latinoamérica, no todos, pero una gran mayoría están fuera de los estándares. Está nada más en el mood del tipito, como dice a mí, la persona que está modelando, pero no conoce porque ¿quién se va a meter a lo que es ahí a la ISO 16739, que esa es la de IFC, ¿sí? A investigar para qué. ¿Y saben qué es lo que pasa o qué es lo que veo? Que uno, la literatura en México, en Latinoamérica no es, o sea, la gente no lee, ese es un punto. Entonces, leer todos los estándares y eso a la gente, a los dudes, les da flojera y no lo leen. Y la segunda es no saben cómo aplicarlo, no saben para qué está. O sea, ¿para qué está el IFC? O sea, ¿cuál es la razón para que esté un IFC? Porque la gente a los revitianos le dices IFC y no sé, como si fuera, ya saben, no, la luz, sirve, claro. La luz para el vampiro, ¿no? Sí. O sea, no lo pueden ver. No lo pueden ver, pero no, o sea, no se entiende a veces para qué es, porque el primer síntoma es de rechazo, esto va en contra de cómo he hecho yo las cosas,
no se cuestionan si están bien hechas o están No, y puede que mal hayan hechas. escuchado esta charla de la que estábamos hablando en un Exacto. congreso importante, y bueno, IFC no funciona, porque no me funciona, porque yo quiero que me mandes información. Sí, claro, la mala información. Y Desconocimiento, eso claro. es grave porque, por ejemplo, a lo mejor hay gente que ya sabe del tema, se ha estado informando en varias fuentes y está fabuloso y se da cuenta que esto es un mal comentario, ¿no? Pero la gente que apenas está empezando a acercarse a qué es BIM, cómo quiero hacer las cosas, si escuchan un comentario de estos y no se ponen a investigar más allá de eso, pueden ya quedarse con esa idea errónea y ahí es donde estamos Claro. fomentando una cultura de desinformación, una cultura de solo esta marca funciona y que es lo Claro. que es todo lo contrario a lo que se está buscando en general, ¿no? ¿Sí? Pero no entienden Claro. para qué. Si la primera pregunta es ¿para qué? O sea, uno, lo que decía María, o sea, ¿para qué son los estándares? ¿No? Y por ejemplo, o sea, porque resuelven una necesidad, esa es la otra. Resuelven una necesidad. Este estándar de ISO 16739 resuelve la necesidad de poder, o sea, poder trabajar en distintas plataformas y que estas a su vez, pues conlleven o sea, tengan los join points, ¿no? De que puerta con puerta, de que elemento con elemento, de que data con data y se pueda trabajar colaborativamente, porque no va a haber una expansión de una marca en todo el mundo. O sea, vamos a platicar, Autodesk no tiene la misma fuerza en Europa. Y no me digan que aquí se hacen los mejores proyectos ni allá, simplemente son proyectos distintos. Pero si algún momento queremos trabajar, como estamos tratando de integrar o de traer proyectos, o sea, vaya, ahora sí que Firmas. calidad, firmas hacia México, y pues cómo vamos a Argentina. trabajar si no tenemos un sistema integrado de interoperabilidad. Entonces, no es un tema de una marca, eso está muy mal, eso ya, aparte ya está viejo, ya sabe, así como que tratar de Claro, proteger ¿hasta tu cuándo? marca es algo que ya dices, Es por favor, fanatismo. es un No, y fanatismo también yo absurdo. creo que una gran brecha es no leer, que es lo que te decía Carlos, pero también de que hay mucha gente que cree que lo que sabe es todo. Exacto, Sí, no, Claro, sí, no. porque les el costó y BIM sí, todos los y, días cambia. y sí cuesta trabajo, o sea, ¿cuánto tiempo tardaron ustedes en entender su sistema de modelado? Pues sí te lleva muchas horas, muchas horas, y cada vez se van haciendo menos complejo el aprendizaje de esto, pero te costó, y es eso lo que otra persona te dice, oye, pues sí, este es el que yo uso y no sé qué, y empiezan a defender lo indefendible, porque lo importante no es el sistema, es realmente el producto con calidad que se va a entregar. Por eso es que mucha gente no llega a hacer los mismos proyectos en BIM que con CAD. ¿Por qué? Porque no se enteran de cómo hacer las cosas y hacen una serie de barbaridades y porquerías, pues que no llegan ni siquiera a dominar lo suyo. Y como dice María, no se enteran y ellos no se cuestionan si están haciendo bien las cosas. Claro, exacto. Sí, yo creo que podríamos decir que las brechas para no trabajar de forma estandarizada es la desinformación, Exacto. Claro. y, y eso, y el ego. También. El ego siempre. Pero es Exacto. eso también, entender que está bien que me acerque a mis colegas y shalala, pero no hay nada mejor que a lo mejor acercarnos a los estándares y entender que los estándares existen ahí para tener las reglas del juego, para que nos indique cómo se va a entregar la información, de qué manera vamos a trabajar y todo esto, bueno, y de qué manera también vamos a colaborar. Y todo esto para lograr el bien común que es entregar un proyecto de buena calidad, entregar un edificio que va a funcionar y nos va a generar más ingresos a la larga, ¿no? Y yo creo que también la otra cosa como muy importante es que se sigue entendiendo o se sigue pensando de que el arquitecto, el ingeniero, el constructor trabajan de forma independiente, como de, es lo que yo trabajo y yo entrego mi información y no, sino los estándares lo que hacen es que la información vaya a ser correctamente leída con la persona que tú se la vas a enviar. Sí, es lo que Sí. Ahora eso decíamos, es lo nos da que, un mismo idioma para que todos lo eso, entendamos. eso también es una de las razones principales, o sea, personalmente para el tema de los arquitectos y lo que comentamos al comienzo, que los arquitectos somos súper creativos y también nos gusta diferenciarnos del resto. Nos gusta como ser únicos, por decirlo así. Entonces ahí es cuando empiezan, como lo que decía cuando hay distintos rótulos o viñetas que le decimos en Chile abajo, el pie de plano, eh, cada uno trata de hacer su propia viñeta o ponerle un nombre extraño al archivo, etcétera. Todas esas cosas al final generan una brecha con los otros especialistas que sí tratan de estandarizarse. eh,
por ejemplo, ¿cuánto tiempo perdemos nosotros en tratar de hacer un exportador de WG que se trate de familiarizar con otro? Y cada uno tiene su propio estándar de layers en cada, entonces ahí es cuando empezamos con la lucha o la pérdida de tiempo en realidad. Entonces, los estándares vienen a, no sé si voy a decirlo bien, pero vienen como a coser bien o unir bien cada uno de los cabos que están sueltos dentro de esta industria, para que la información sea de buena calidad, sea consistente. Y también para el tema BIM, ojalá que la información también sea interoperable. Si eso es otra de las cosas, porque no podemos pretender de que la información se quede en manos de una casa de software, por ejemplo. ¿Qué pasa si la casa de software desaparece? Exacto, no puede Pero ser. ¿sabes lo complicado que es que la gente entienda como eso que estás diciendo tú? Es que BIM está comprendido por los modeladores o gente que no tiene experiencia, no sabe qué es un estándar, no tiene idea del concepto de calidad ni cómo aplicarlo. Y cuando les dicen, a ver, aplica calidad en tus empresas de diseño, de construcción, de coordinación, no saben cómo hacerlo. Por eso es un tremendo fracaso. De ahí que el 90% o 85% de las personas sigan haciendo proyectos con BIM, ¿no? Recientemente platicamos con una constructora, no en México, en otro lado, y estamos buscando el implementar BIM en la construcción, que también es muy importante. BIM no es un tema de diseño, ¿sí? Pero a ver, les suelto la pregunta. ¿Dónde empezó el estándar? ¿Cuál fue el primer estándar que salió? Bueno, o que tengan que ver con BIM, pero el primer estándar salió es el IFC. Y eso claro, fue y antes 94. de BIM, sí. Y Claro. antes de BIM, bueno, ligado sí. al BIM, sí. Yo creí que el estándar en general en el mundo. No, ligado a BIM, Sí, en el 94 se expidió ya el formato IFC como un formato de transferencia. O sea, realmente no es no es que sea BIM exactamente, pero sí se hizo para que pudiera haber una interoperabilidad Hablaba de clasificación de los objetos. De clasificación de objetos, exacto. Era un esquema de clasificar objetos, nada más. Así de sencillo. ¿Para qué? Para que podamos entendernos tú y yo en un mismo lenguaje. Ahí se dio, ¿no? Y luego fue yo me acuerdo en 2010, tratando pues de hacer una metodología de implementación BIM y carecíamos pues de información, no había lo que hay ahora, ¿no? No había ni estándares COBI, no había o sea, no había información sólida. Fue hasta 2011, si no me equivoco, 2011, que Gran Bretaña hizo, digamos, el primer anuncio, ¿no? De que los proyectos allá requerían un estándar BIM, ¿no? Y empezaron a llevar ese estandarte, pero antes de eso, pues no había algo muy claro como ahora, ¿no? Que ya puedes descargarlas. Los formatos, está el mejor ejemplo en Latinoamérica, que es el estándar chileno, ¿no? El cual ya nos traduce muchas de las estándares y normativas que imperan en todo el mundo BIM, ¿no? Pero antes no había. Hoy sí ya lo hay, nada más es cosa de darle de verdad, dedicarle 3-4 horas a poder leer algo e informarte por qué. O sea, lo que primero que tiene que entender la gente es para qué se usa. O sea, cuál es el fin y el objetivo. Nosotros con María estamos haciendo una implementación en una oficina de arquitectura y hasta el momento no hemos hablado mucho de ArchiCAD, que principalmente es lo que nos preguntaron, que le enseñáramos a utilizar el ArchiCAD de una forma más óptima, por decirlo así. Pero nosotros, como buenos profesionales, por decirlo, no podemos quedarnos solamente con eso. Y ya llevamos un buen tiempo explicándole las bases de por qué trabajar de otra manera. Y principalmente es lo que tú acabas de decir con respecto a estandarizar el uso de los objetos. Y el esquema IFC es uno de los esquemas que más facilita esto, ¿ya? Porque poniéndole como 3 letritas antes de cada muro o cada cosa, que todo se llama IFC algo, simplemente está estandarizando de que un muro no se llama wall o walls o muros o muro, murito, murete, etcétera, sino que simplemente se llama IFC wall. Entonces todos entienden que ese es un muro. Entonces eso es lo que hace un poco el estándar IFC, y nosotros estamos tratando de inculcárselo a todas estas personas, y mucho, y ha sido genial porque
muchos nos dicen, ahora entiendo el por qué, por ejemplo, ArchiCAD o Revit tiene estas herramientas, o porque ArchiCAD no las tiene, por decirlo así, o viceversa, lo que sea, da lo mismo, pero entienden realmente el BIM que se traduce a objetos de construcción en un espacio virtual, pero hay que entender por qué y cómo ir entregándole la información que se necesita en los momentos dados. Entonces eso es lo que el estándar BIM que tú nombraste recién hace un poco, pero acordemos o digamos que, como dije, vamos a verlo un poco más adelante, pero el estándar BIM está basado en IFC y en la ISO 19650. Fíjense, tranquilamente, la creatividad de los arquitectos, ¿no? Hace posible que nosotros podamos utilizar los pilares, las vigas, y hacemos una viga redonda, ¿sí? Y la encimamos, y hacemos un muro de vigas, y lo agrupamos, y ese es mi muro. ¿Por qué? Porque somos creativos, ¿sí? A la hora de estar interoperando, ¿sí? Y pasar esta información, y empezar a sacar las cuantificaciones y todo eso, me van a decir, oye, no puedes, es que estás sacando las vigas y no son muros. ¿Pero por qué? O sea, simplemente la gente no entiende ese simple concepto, y pasa mucho que las personas no saben utilizar las herramientas como para lo que son, ¿no? Hay una diferencia. En ArchiCAD, por ejemplo, no hay ceilings, no hay los plafones, ¿no? Y en Revit sí hay ceilings, ¿no? Y tienes una diferencia en cómo lo tomas. Bueno, no se preocupen, IFC te va a resolver ese problema. A lo mejor no lo va a agregar directamente en ceilings, pero sí lo va a agregar o lo va a agrupar en cierta clasificación que ambos programas entiendan a qué objeto se refiere. Exactamente, sí, y le va a dar propiedades para poder identificarlo. Ahí es cuando yo siempre digo, independiente de las... Aquí me fui un poco para otro lado, pero independiente de qué software me guste más a mí, ¿ya? Yo siempre, o sea, yo sé utilizar bien Revit, sé utilizar bien ArchiCAD, Edificius, pero ningún software es completamente... O sea, para mí ningún software es perfecto. No hay. Por lo que tú dices, a mí me encantaría, por ejemplo, que ArchiCAD hubiera tenido ceiling. Edificius sí lo tiene. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca y ahí es cuando, y como te digo, me escapé un poco, pero ahí siento que cuando ArchiCAD mezcla layers y además mezcla clasificaciones, la gente se encuentra como, bueno, ¿cómo clasifico los elementos? Por layer, por clasificación, ¿y por qué no puedo apagar clasificaciones? Yo encuentro que ArchiCAD debería, después, esto es una cosa que se me ocurrió el otro día, ¿no? Yo encuentro que ArchiCAD debería, en vez de utilizar layers, cambiarse a clasificaciones e ir apagando por clasificación. Es más fácil hacer poder determinar los elementos de visualización en una hoja, digamos, de una vista, en Revit que en ArchiCAD. En ArchiCAD tienes dos complejidades, los layers, ¿no? Y tienes el tipo de elemento. Y en Revit es muy fácil poder eliminar ese tipo de cosas en las vistas. Pero bueno, eso se escapa un poco de lo que, como dijimos, que estamos hablando. Simplemente es que en cada software tú tienes que tener también un estándar de trabajo y ahí nos traducimos, o sea, nos vamos a que las oficinas internamente también tienen sus propios estándares, que las crean los mismos, quizás un BIM manager puede crear su propio estándar de trabajo interno, que se puede basar en estándares, en otros estándares, pero que a veces lo ajustan a cómo realmente trabajan las mismas oficinas dentro de eso. Por eso es que el famoso BIM Manager, volvemos a capítulos atrás, el famoso BIM Manager no es una persona netamente experta en un software, sino que es la gestión de la información, de la gestión de equipos, claro, y en cómo saber inteligentemente trabajar un software. Sí, ese es el tema. Fíjense, ¿cuál es el segundo comparativo que nos hacen? Normalmente, cuando dicen, pero tú haces un proyecto en BIM, oye, pero sí te queda bien. O sea, sí puedes. ¿Cuál es el segundo punto que te comparan? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? ¿Los planos? Con los planos, exactamente, con los planos. Es el segundo punto a comparar. ¿Cómo es que llegas a la misma calidad? No, es que BIM no se puede, no tiene, están muy sucios los planos, tienen muchas líneas. Ese es el segundo estándar muy importante, porque la representación gráfica sigue siendo legalmente la que impera. ¿Sí? No entregas un modelo claro BIM con eso. Ese es el segundo estándar, más importante. Y mi pregunta personal, Carlos, ¿tú crees que algún día en esta vida desaparecerán los planos? Sí, por supuesto. O sea, es mucho más económico poder revisar la información tridimensionalmente. Aquí en México sucede algo. La legislación hace
o en varias, cada estado en México tiene una legislación distinta, ¿no? Me imagino allá sucede lo mismo. Pero aquí los que te revisan los planos no son arquitectos, ¿sí? Son abogados normalmente y tienen un checklist donde si cumple con las cosas te lo aprueban y si no cumple, no. Imagínense, pero eso es un aspecto meramente manual Dependes de la opinión. dependes de la opinión y de la visibilidad de las personas para poder que te autoricen tu Y se le pueden licencia de pasar construcción. cosas también. Claro, Y se ¿no? le pueden pasar errores. Exacto, exacto. Eliminemos esas personas, ¿no? Sistematicemos ahora sí que los sistemas, valga la redundancia, y hagamos posible que eso se genere automático. Eso se podría hacer con un modelo, porque cumple con las características físicas, geométricas. Sí, pero yo te hablo en obra. En obra no, en obra nunca se va a sustituir un plano, yo lo veo muy complicado. Creo que se van a poder hacer una mezcla de las dos, pero los planos, o sea, pero el tiempo y el esfuerzo dedicado a hacer planos para que luego los hagan bolita, chicharrón, los tiren a la basura, eso sí se va a eliminar. Pero el plano como tal ayuda a dimensionar distinto, ¿no? De alguna manera como que llegas a visualizar. Porque es más... 2D. Te voy a decir, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero hay dos cosas muy importantes. Es un documento físico, o sea, que puedes firmar, que puedes hacer, un poco ¿por qué existen herramientas como Bluebeam para esto? Porque hoy el plano todavía es un indicio y un documento muy importante. El modelo difícilmente lo podrías firmar. ¿Sí me entiendes? O sea, podría llevarte a una interpretación equivocada. Pero podrías firmarlo digitalmente, los archivos los puedes... Sí, aquí en Chile se están trabajando firmas digitales. No, ojo. La firma digital está bien, pero ¿quién te firma? Pero ¿quién te firma un modelo? Por eso, aquí en Chile se está trabajando la firma digital de modelos IFC en un modelo cerrado, o sea, de alguna forma bloqueado. Exacto, pero yo no creo que se exima de sacar planos. Creo que los planos es una documentación que se va a necesitar. Yo creo que en algún momento puede suceder el cambio. Ahora hay muchas, no sé, los iPads, las cosas, hay, no sé, códigos QR que puedes colocar en la pared, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo. O sea, va a pasar... No sé si conocen la Microsoft Surface, este prototipo que salió hace mucho tiempo atrás, que era una mesa digital muy parecido a las películas sci-fi. Pero yo lo que creo, o sea, tratando de entender un poco y nos ligamos a los estándares ahorita, porque les digo, el primer comparativo es con el plano y la calidad del plano, pero que tengas la información de algo, o sea, un modelo tridimensional puede ser tan complejo. A ver, es más, de entrada, ábrelo en obra, ¿no? Entonces va abriendo. ¿Ya lo abrió? No, todavía no. O sea, ya de entrada eso es la manipulación del propio insumo, vamos a llamarlo así, es complicado. Y luego las vistas, ¿no? ¿No has visto a los dudes que están así? Me gusta el término de dude también. Te lo voy a... donde están tratando de ver en el modelo y hacer el corte y no, ahí no es, no. Eso es lo complicado. La manipulación del modelo virtual para efectos de la construcción resulta todavía muy, muy complejo para realmente poder sustituir una información que rápidamente puedes constatar alguna medida, una altura, pasa o no pasa, sí, listo, perfecto, pum, te lo firmo. Por eso es que Bluebeam tiene tanta apertura, porque logra hacer las dos en uno. Y puedes firmar una vista tridimensional o un detalle tridimensional conjunto con sus planos. Yo creo que coexisten. Sí, yo sí creo que en algún punto va a desaparecer. En algún punto, claro, en algún punto va a pasar. O sea, primero las oficinas en etapa de diseño de proyecto deben estandarizarse, acomodar todas sus cosas para que después esto suceda. Yo me pregunto si es que en las industrias automotriz o en la industria aeronáutica... No han desaparecido. No han desaparecido los planos todavía, independientes por lo tanto... Es difícil, o sea, si es que en esas industrias aún existen planos, no sé, me imagino en la industria, yo no sé si existen planos, por ejemplo, para desarrollar piezas de armamento, ¿existirán todavía planos? ¿O todavía todo lo que es manufactura,
pasan por, y es más complejo que la arquitectura porque la manufactura parte por un proceso de despiece, de barrenación, de, ya saben, machimbrados, o sea, tienen ¿Pero por otro tipo qué? de Y cosas. que ¿Pero por tienen qué muy si, poco. si ya tienes formatos específicos De para control numérico, por ejemplo. demandar un modelo para Estoy de imprimir, por acuerdo, ejemplo? pero todavía se No, requieren pasar por ciertas cosas porque sí, claro. cuando tienes alternativas, hago la 1, la 2 o la 3, tienes que verlas primero. Para Entonces, fabricarlas, ya es otra entonces cosa. es un tema totalmente humano. ¿Sí? No, y las industrias tienen un nivel de tecnología e innovación muchísimo más alto que lo que tiene la construcción. O sea, Mucho más alto. No, hace por eso muchísimos decía años yo. ellos están, y todavía se siguen trabajando con planos. ¿Cuál es el estándar de entonces el bidimensional? ¿Cuál es ese estándar? ¿El de CAD? El de CAD, Así El exactamente. es. estándar Ese CAD. es el estándar CAD. Ese es el otro estándar muy en el que nos comparan mucho en BIM, ¿no? Porque ese estándar es importante. Y claro, ahí sí cada quien, como la apertura de layers y las nomenclaturas, que yo de lo primero que me encontré fue, ¿quién me dice cómo debe de nombrarse un layer? Por ejemplo, el de los layers es el 13.567. Pero existen estándares de esto. Sí, sí O sea, sí existe. existen estándares de representación. Es más, yo me fui todavía a la estándar de representación gráfica alemana para saber cuáles eran las iconografías de cada cosa. Y de no, que dentro del BIM también existen muchísimos estándares. Bueno, el estándar de Penn State para hacer planes de ejecución BIM, no sé, las ISO, no sé, el estándar del Command Data Environment. No sé. Hay Y más porque muchísimos. a esos estándares de BIM le tenemos que sumar los que ya existían, como por ejemplo de representación, porque mientras se siguen haciendo planos, tenemos que responder todavía a Claro. estándares Claro, que ya exactamente. existían. ¿No? Sí. Y lo primero que le preguntamos es cuál es tu estándar de representación. La mayoría nos dice, mira, toma este proyecto, este es mi mejor estándar. O sea, no existe uno, ojo, No, existen mejores secuelas de otros. Esos son, entonces me dice, este es bueno, si te acoplas a este es bueno, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo, sí, sí, sí. otro problema que no choca con los estándares BIM es, ¿cuántos planos? ¿Te van a pagar por planos? O sea, ¿cuántos planos podríamos sacar con un buen BIM? Pues si nos vas a pagar por plano, yo te saco unos 400 cortes. O sea, Claro, Uno por... 400. de a $50 cada uno, Claro, yo saco 400, ¿no? Porque ya no, en virtud de la información ya no está la cantidad, sino debería estar la calidad de la información. Y otro estándar de representación importante, ¿cuál es la calidad? Eso no exime que aunque tu modelado esté con un nivel LOD de detalle. 500, sea una porquería lo que sale en la representación. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. ¿No entiende qué es eso? Claro, Pues, claro. claro que sí. Oye, y con respecto a lo que acabas de decir de la calidad, bueno, los estándares se hicieron también para eso. O sea, lo que yo te digo que me entregues está escrito como instrucciones, muy parecido a las instrucciones de un juego de mesa. O sea, sale todo lo que tienes que hacer. Por lo tanto, yo cuando te pido una información Lo en quiero base a un poner. estándar, te digo, sabes que lo quiero en este que engloba todo esto. Por lo tanto, yo sé lo que puedo esperar. Por lo tanto, si me Claro, responden con todo lo que yo requiero, es una información de calidad. de calidad. Es una Que información de ahí, calidad. que O ahí sea, y si es que justamente... está bien, si es que está buena en realidad. Pero que es ahí- una información de calidad, perdón. Exacto, no, y justo eso es el preámbulo a, no nada más son los estándares, sino justo lo que dijo María de Los Ángeles hace un momento y lo que dices tú lo complementan. Hay muchísimos estándares y aquí ya entra una parte de planificación, que es en la que yo voy a determinar, entre otras cosas que vamos a ver en otros episodios más adelante, entre otras cosas, en esa planificación yo voy a determinar qué estándares sí voy a aplicar a mi proyecto y los que no, pues simplemente no los voy a considerar, porque también es eso, entre tanta información podemos llegar a perdernos sobre, bueno, ¿y qué estándares sigo? ¿Hasta qué nivel de detalle? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí ya entra otra parte de BIM, que es la parte de la planificación. No, yo creo que un poco como resumen, la importancia de trabajar en base a un estándar es poder tener una información correcta, digamos, o poder trabajar de forma correcta. Sí, también fíjense, es eso. la interoperabilidad, o sea, que podamos enlazarnos sistemas
¿no? Como IFC es importante. Y no nomás está IFC, platicamos la vez pasada que está el VCF y existen GBXML y existen otro tipo de interoperabilidad. Pero uno es poder correlacionarnos con otro. Primer estándar que tiene que cumplir cualquier despacho de arquitectura que se quiera o quiera decir que hace BIM. El segundo es que cumpla la representación gráfica de esto, o sea, que los modelos que haga puedan representarse con igual o mayor calidad. Y ahorita les voy a decir en dónde radica la mayor calidad en mi experiencia. Sí, o sea, no es que se va a ver más bonito, o sea, un plano lo puedes shinear muy rápido para que entonces los muros tengan un punto 14 o un punto 18 en la representación de, no sé, o sea, en los grosores de línea, ¿no? Que todo lo que sean los muebles, mobiliario y todo eso lo mandas a un gris claro, ¿no? Al no sé qué número, y se va a ver el plano muy bien. Pero ¿qué nos da mayor información? Cuando añadimos elementos 3D, detalles que va a ser más entendible a simple vista, un elemento 3D que te va a ayudar a que tu imaginación, lo que estás viendo, lo que estás recreando, ¿sí? Hay gente que no tiene la cualidad de la tridimensionalidad, no sabe cuántos son 6, 7 metros, no tiene idea, no tiene una referencia clara. Y cuando entonces el plano acompañado con elementos 3D ayudan a dimensionar, por eso luego le dicen, pone una escala humana. ¿Para qué? Para que entre en escala el proyecto, ¿sí? Pero lo que hace BIM muchas veces es que ayuda al entendimiento, que ese es el plano, ¿no? El objetivo del plano es ayudar a entender cómo vas a construir eso, ¿no? Y cómo lo vas a armar. Entonces, es cuando realmente ayuda mucho. Entonces, la otra es que la representación del modelo venga prácticamente lo más automatizada posible, ¿sí? Por eso los tags, a mí me encantó muy, cuando BIM empezó a sacar tags en automático, que tagueabas y se refería a la información y entonces todo el tiempo empezabas a tener la información de los materiales, por ejemplo, ¿no? Y si cargabas bien tus materiales, pues tenías tu plano de, digamos, de acabados lo más rápido posible. Esa es la segunda que yo considero muy bien. Antes de entrar en las que tú decías, María, ¿no? El Common Data Environment, por ejemplo, una cosa es la interoperabilidad y otra cosa es la intercomunicación de los sistemas. O sea, son cosas distintas, ¿no? Porque tú puedes tener resuelto mediante IFC la comunicación, pero el BIM Manager, el dude, no sabe que existe eso. Entonces, no hay comunicación de los proyectos, ¿no? Los vas guardando versiones y vas intentando que la gente migre a tus sistemas cuando la gente no está, o sea, no está forzado a utilizar. Exacto. Uh-huh. Y no solo eso, sino también la gente que revisa. Si no tiene conocimientos de estos estándares, ¿cómo va a revisar? No, y la gente que revisa es un gran cuento, o sea, como... Revisa planos, es lo que revisa. Sí, porque no caso... puede, y no, o sea, puede ser un plano muy bonito, pues que puede ser un plano muy bonito gráficamente, que cuántas veces lo hemos escuchado, Carlos, es que los planos están bien bonitos. Y sí, o sea, puede que los planos se vean muy bien, pero realmente cuando fiscalizas el modelo o cuando ves la información, la calidad de la información que te están entregando, la verdad es que no, o sea, puede que el estándar gráfico esté acá, pero el estándar de información... Exacto, la calidad de información es pésima. O sea, sí, hay despachos de arquitectura que le ponen el sello y ya saben, casi en acuarela los planos y todo eso, pero y cobran una millonada. El problema es cuando lo empiezas a construir virtualmente y ves los errores de cada uno de estos, dices, no puede ser. Y ves que el acceso al estacionamiento está 2 metros sobre el nivel exacto, banqueta. Que no llega, el estacionamiento no llega a la banqueta, no se puede entrar al estacionamiento. Yo lo que iba a decir es que yo creo que al final uno de los gran beneficiados, no es más importante, pero uno de los gran beneficiados es el revisor. El revisor es quien va a tomar la información que está estandarizada y para él es mucho más fácil entender porque todos van a entregar de la misma forma. Entonces eso es sabe qué es lo que tiene que buscar. Sabe qué es lo que tiene que buscar, sabe en qué periodo, en qué momento de este proyecto está, por lo tanto sabe que no va a tener más información de la que debería tener para ese momento, por lo tanto corrige lo que tendría que corregir para ese momento. Por lo tanto, como decía yo, los revisores son uno de los grandes beneficiados con esto, porque imagínate en este momento, a mí no me gustaría ser revisor de aquí de una municipalidad porque recibes planos en distintos formatos, con distintos estándares. Distintos estándares de oficina. A mí me pasó que colores. Los revisores donde trabajaba antes, o sea, los revisores
no, había revisores, pero realmente no eran revisores. Ayudaban a que las cosas salían, nada más. Pero quienes revisaban los planos, dicen, oye, ¿por qué no los revisas en 3D? No, es que no tenemos software. Es que uno, no Tenemos que saben. comprar todo No software. saben qué revisar, ese es el punto, no saben qué revisar. El primero, ¿para qué lo reviso en 3D? Si me estoy acostumbrado a rayar planos, ¿no? Y hacer lo mismo que tú dices, o sea, hacer un trabajo manual que te va a llevar horas. Y sí, puede ser satisfactorio, porque la gente pues está como que muy, muy apegado con el tema de los planos, pero no revisan calidad del proyecto, revisan calidad de representación, que es muy distinto, ¿sí? a la calidad del proyecto. Bueno, ¿y qué otro estándar podría ser funcional ahora? Bueno, el ISO, hablando de BIM, la ISO 19650. Sí, vamos a desmembrar un poco la ISO, ¿no? O sea, ¿para qué está la ISO? ¿Qué es lo que nos da la ISO? Y no recuerdo cuál fue la primera, digamos, la primera oficialización del ISO, de la 19650, en la versión 1. Es que el primero fue la PAS 1192 y después se pasó a la ISO 19651. Claro, primero aparecieron de hecho, primero estaban los BSI, luego se transformaron en las PAS 1192, que luego pasaron a ser ISO internacionales. O sea, los ingleses hicieron un estándar internacional, donde lo ajustaron un poco y con eso tenemos la ISO 19650 con distintos volúmenes o capítulos. ¿Ya? Sí. La 1 describe las definiciones de qué van a ser. Son conceptos, ¿no? Conceptos. Aclara claro. los conceptos y los principios de por qué los conceptos o sea, desde nomenclaturas hasta, pero describe conceptos y principios generales. El segundo va más hacia los entregables, ¿no? Y los procesos y los flujos de esta información. El cómo llegas de la fase 1 a la fase 2. Claro, y ahí aparece el concepto de lo que dijo María del Common Data Environment, ¿ya? Y cómo es el flujo de trabajo de como por ejemplo el espacio de trabajo WIP, ¿ya? De Work in Progress, el compartido, el publicado y el archivado. Y esas son formas de trabajo que funcionan para todas las mismas oficinas, para cualquier tipo de oficina, perdón. Convengamos que gran parte de los estándares que se están ligando a temas de BIM están casi que traducidos desde otros lados, porque básicamente son procesos. Y cada industria tiene procesos. Yo siempre llevo a la palestra el proceso de la cocina, por ejemplo, que pasa de un estado a otro dentro de una misma cocina y se administra muy parecido a un proyecto. Si al final un plato es un proyecto que tiene una construcción, que tiene un control de calidad y que tiene una salida al público que vendría siendo muy parecido a lo que es la construcción, que es este comensal que va a comer su plato que espera que sea de calidad. Sí, o sea, yo veo que en el primero, o sea, todo lo que es la gestión BIM, cómo utilizar la información y cómo hacer este proceso claro, o sea, cómo debieran ser, y eso es el básico que tienen que ver los BIM managers, no los 50 horas de modelado de algún software. Este es lo que tenían que ver, porque empiezan a preguntarse cómo funciona el flujo y cómo lo adapto a mi empresa o a mi sistema de trabajo. ¿Para qué? Para que yo pueda dar resultados. O sea, ningún estándar se desapega de los resultados, ninguno. O sea, todo tiene que llegar a un resultado. Y luego el 2 yo lo veo como, ok, ahora que ya tenemos claro la forma de trabajo, es cuáles son esos requisitos. O sea, por eso me hablé un poco del entregable, porque es en base al entregable que yo voy a poder establecer los requisitos voy a poder definir los requisitos para que yo pueda contratar, por ejemplo, un proyecto de estos, ¿no? ¿Qué necesito conocer? Ya sea desde la fase de proyectos, construcción, qué nivel de complejidad va a tener, qué tipo de elementos o activos o inmuebles son los que voy a desarrollar. Entonces empiezo a revisar cuáles son los entregables de esa parte. Pero es que yo creo que una de las cosas más importantes de poder trabajar de forma estandarizada es entender los requisitos, entender lo que uno quiere, entender cuál es el objetivo y el alcance del proyecto.
Y eso es algo de que no se tiene claridad muchas veces como mandantes. Como mandantes pueden tener un requerimiento BIM y dicen, no, si quiero BIM. Pero ¿para qué lo quieres? Entonces, ahí es que es donde empieza como un poco la definición de los estándares. Exacto. ¿Para qué lo quieres? Claro. Exacto. ¿No? Y la gente te puede decir, no, si quiero BIM porque quiero, porque sí. Sí, no, Okay. y ahí es donde ya no sirve porque entonces, imagínate, el modelo te permite hacer tantas cosas que no puedes, o sea, tienes que como canalizarlo hacia una o varias, o sea, tienes que tener definido cuáles son esas necesidades que vas a ir cubriendo para también saber qué revisar. Si uno no tiene homologados los términos y la homologación de unos términos, simplemente no vas a poder trabajar con proveedores. No puedes. Sí, porque cada quien, como dijeron ahorita hace rato, lo van a entregar de una manera distinta, cada uno. Y no se puede hacer eso. Un poco para ir concluyendo, antes de tener estándares también tenemos que entender muchas cosas. Como, ¿para qué quiero BIM? También como mandante o como privado, o sea, como proveedor, perdón. ¿Para qué quiero entender BIM? Y también entender de que nosotros ya no estamos trabajando de forma independiente, esto es un trabajo colaborativo y hay que entender de que las cosas que nosotros realizamos es para que otra persona lo pueda aprovechar o pueda realizar mucho más fácil las cosas. Esas son como las dos cosas. Y otra cosa que habla el estándar es, bueno, está bien, pero ¿cuál es el nivel de información que necesita? Porque no es nada más es el modelado, es ¿qué requieres? O sea, lo quieres para lo quieres para poder costearlo, lo quieres para poder cuantificar, para poder, o sea, saber qué información necesitas sacar de ese modelado. Por eso también otro punto importante con los BIM managers es que como no conocen esta parte del estándar, no saben cuál es el output de información. Hace poco hacíamos una consultoría para poder abstraer los costos del modelo BIM. Y la verdad es que con 4 columnas podrías interrelacionarte con cualquier tipo de sistema de costeos. Pero habrá que saber cuáles. Exacto, va a depender también qué es lo que te pide ese sistema de costeos. Entonces, una cosa es qué información te pide el otro programa con el que estás colaborando y otra es qué información te pide el cliente. Entonces, hay como 2 tipos de información que tú tienes que considerar. Sí. Yo voy a echarle sal y limón a la herida. Ustedes han intentado sacar un presupuesto base, ¿sí? De las áreas de un modelo BIM. O sea, de todo el modelo lo puedes sacar, pero haz un presupuesto por áreas, donde los muros crucen áreas. ¿Sí? O sea, a ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sacas un presupuesto por, no sé, si es una tienda de departamental, hazlo por los departamentos? Cuando el plafón está corrido, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces aquí es cuando se empieza a hacer complejo. Yo no he visto un estándar para poder sacar un costeo de esta naturaleza. Ahí es cuando yo siempre he cuestionado esto que el otro día con María nos contó su discusión de los famosos dimensiones del BIM. Que los modelos, y ahí todos dicen, a mí me cuestionan mucho, porque les digo, no todos los modelos son para todo. Por ejemplo, lo que acabas de decir es muy importante, porque un modelo de costo... Yo llegué con el Product Manager de Graphisoft siendo cliente, le expuse mi problema y hasta la fecha no hay solución. Un modelo de costos, un modelo de construcción, un modelo estructural y un modelo de arquitectura no son lo mismo y nunca van a ser lo mismo. Exactamente. Sí, pero cuando ya uno entra en una ingeniería de procesos donde el costo es importante, donde quiero sacar costos por metro cuadrado y entonces el modelador tendría que separar todos los muros, dividir todo. Imagínense hacer esto. ¿Sí? Bueno, es que Carlos, tú tienes que hacer el modelo tal como debería ser en la realidad y un muro no se construye de lado hasta el otro lado del edificio. No, pero por ejemplo, cuando atraviesan 2 áreas, ¿sí? Bueno, habría que cortar el muro, lamentablemente. Pero eso no es un proceso constructivo, pero a eso me refiero. Es una exageración, pero si quieres sacar modelos para hacer ingeniería de costos, es otra cosa. Claro. Totalmente distinta. Es una forma de modelado. Es una forma de modelado totalmente distinta. Y estas cosas son las que también un buen modelador tiene que saber, como que no, lo que decía Sebastián, yo sé que tengo que poner una losa, no voy a seguir toda una losa en un sistema constructivo real. Claro, o sea, nada más me acuerdo mucho que luego hay sistemas en donde hay el cuatrapeo de las vigas. Es importante por un tema de
es un tema estructural. Los modelados no tienen idea y todo lo hacen igualito. Es más, tienden las vigas completas de punto a punto, como dijo Sebastián, y ese es tu modelo, o sea, tal cual. Y no funciona, no sirve así. Bueno, las famosas losas de hormigón, lo mismo. O sea, en ingeniería, las losas de hormigón están todas separadas y tienen nombres. Por ejemplo, una losa de un recinto como un departamento, por lo menos en Chile, puede haber 10 tipos de losa dentro de un mismo departamento, cuando el arquitecto hace una losa para todo el edificio. Entonces, ¿cómo ubicas la losa de ese departamento? ¿Cómo ubicas solamente una losa? Uh-huh. Entonces ahí está el problema. Tienes que empezar a dividir, subdividir o remodelar para poder ubicar. Entonces, ahí es cuando nos ayudan los estándares, porque piden, por ejemplo, tipos de modelo. Ya existen dentro, por ejemplo, dentro del estándar BIM, hay un tipo de modelo, por ejemplo, lo que tocaba decir de, por ejemplo, está el modelo volumétrico, ya que el modelo volumétrico es generalmente espacios, IFC spaces, como zonas o rooms en Revit. También está el modelo arquitectura, está el modelo as-built, está el modelo de operación, etc. Hay distintos modelos que no necesariamente son el mismo modelo de arquitectura, o eso el modelo de arquitectura modificado para ese tipo, para responder a ese tipo de uso. Y lo mismo que decía a mí también es que la información se tiene que ir metiendo dentro de las entidades de forma parcializada o por uso. Y también hay fases. Las fases de entrega o las fases del proyecto son importantes. Y también lo determinan las ISOs, cuáles son las fases o las principales fases. Puede haber distintas fases, seguro, ¿sí? Pero al menos el estándar te habla de cuáles son las típicas, ¿no? Las que existen, desde la fase de construcción, fase de operación, fase de diseño, fase de integración o planificación, y si no cumples algunas de estas, algo está sucediendo, ¿no? Pero si vas a diseñar y no planificaste, como vimos en muchos que la gente no planifica, ¿no? Y como no planifica, pues vienen todos los errores. Pero son fases estándar, pues, o sea, y hay que echarle un ojo a los estándares para ver que los pasos son importantes. Claro. Bueno, entonces como para ir cerrando, hablamos entonces de la importancia de los estándares y tocamos algunos. Ya la semana que viene vamos a seguir hablando de la ISO y de otros estándares un poco más en profundidad. Más en detalle. Sí, ahí nos metemos a la piscina dentro del estándar de una reflexión, ¿por qué el estándar de tecnología, que no existe o no lo he visto dentro de los estándares ISO y toda esta parte? O sea, es no nada más qué equipo requiero, porque es claro, cada marca va a poner el requerimiento informático necesario, pero eso no hace, ¿sí? Es decir, tengo BIM centraliza en un modelo, ¿sí? ¿Y saben dónde guardan las copias? En sus computadoras. Cada uno va guardando sus copias. Eso está mal. Eso sí en contra, por ejemplo, de la filosofía de BIM, donde realmente no necesito guardar copias. Centralizo y lo único que hago es vinculo información, ¿sí? Pero esa parte no la tienen. No hay un estándar que te diga cómo trabajar un modelo colaborativo. Entonces hay gente que utiliza BIM y sigue dibujando en 2D. Me ha pasado, y empresas grandes que siguen dibujando 2D con modelos BIM. Claro que sí. Porque son las casas de software las que determinan lo poco tecnológico que hay. Cuando una implementación BIM en país, tienes que medir el grado de avance tecnológico, los grados de redes y de comunicación por medio de Internet, o sea, el grado de digitalización para poder empezar a plantear un estándar de BIM en un país. ¿Por qué no se hacen, no se tiene documentado eso? En ningún estándar yo lo he visto. Yo creo que es algo de lo que todavía tenemos que seguir. O sea, lo que hemos dicho es un conocimiento en constante crecimiento, y yo creo que son de estas actualizaciones que vemos que hay en todas estas ISO, las vemos precisamente por eso, porque alguien o un grupo de personas detecta que falta desarrollar cierta cosa, y así es como se van mejorando estos estándares. Lo tercero después de ver BIM es qué compro, qué equipos necesito, ¿no? ¿Cómo trabajo? ¿Qué computadora me recomienda Sebastián o María? Y entonces ahí empiezan las cosas de, oye, pues sí necesito tecnología para hacer BIM, sí, seguro sí, ¿no? ¿Y quién te dice qué tecnología? Toda la infraestructura, ¿cuál es la infraestructura de TI que necesito? Exacto.
Pues bueno, dejémoslo ahí. Sigamos platicando el siguiente episodio de BIM con chile y limón. Y listo. Nos vemos. Nos vemos próximo sábado. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo sábado. Bye. Bye.